Dios, tenemos un equipo de 20 hermanos de Tennessee con nosotros, más varias personas de México, de los estados de Hopeville, que vamos a trabajar y vamos a construir una iglesia en Mexicali. Y doy gracias a Dios por la oportunidad de trabajar en este proyecto y ver al Señor moviendo una vez más. Necesitamos orar que tengan favor cruzando la frontera. Mucha bendición en el nombre de Cristo, que no cobren de sus herramientas, etcétera, que pueden pasar sin problema. En Isaías capítulo 40 vamos a estudiar la palabra de Dios. Es que hemos predicado muchos mensajes de Éxodo. Estamos leyendo Éxodo y rápidamente avanzando en Levítico y todo esto, pero yo quiero predicar de Isaías capítulo 40. En Éxodo hemos hablado de la visión de Moisés subiendo al monte para estar con el Señor, y después de estar con Él 2 veces, 40 días, 40 noches, ayunando ni tomando. Es algo sobrenatural, pero mucho tiempo en su presencia, y se bajó y estaba resplandeciendo con la gloria de Dios. Isaías también tenía una visión. Hemos hablado mucho de esta visión, y después de ver a Dios en su gloria, a ver a Jesucristo, él hablando de Emmanuel, Dios con nosotros. Y en Isaías, en capítulo 40, tenemos profecía acerca del ministerio de Juan el Bautista, pero tenemos mucho más en la situación. Tenemos después de 70 años de esclavitud, el Señor estaba llamándolos a regresar y construir a Jerusalén los muros de protección, pero también a construir el templo. Y Isaías, en el Espíritu Santo animando a ellos, había la profecía. Ezequías, gracias a Dios, primero llegó Sennacherib, y él con su orgullo y hablando mal de Jehová, de quién es él, y gracias a Dios, Ezequías llegando a Isaías pidiendo a él y orando, y el Señor dando la respuesta que no tenía que pelear, nada más el Señor iba a hacer algo. Y por medio de rumores y por medio de un ángel, mató a 185,000, y Sennacherib tenía que regresar a su palacio, todo, y sus hijos mataron a él. Es el orgullo de él, pero gracias a Dios, Ezequías con humildad y orando, y el Señor dando la victoria. Hermanos, muchas veces nosotros peleando, batallando, y la realidad es el Señor quiere darnos la victoria. Pero hay veces que tenemos que hacerlo. Estaba enfrentando una enfermedad hasta la muerte, iba a morir. Y otra vez él yendo a Isaías, el profeta. Gracias a Dios por un rey que tenía sabiduría para ir al profeta de Dios, porque el Señor quiere revelar a su voluntad a través de los profetas y las profetisas. Y gracias a Dios que llegó a Isaías, y Isaías dijo que tiene que poner algo de higo. Y es increíble, algo de higo. Es que iba a morir y nada más unos higos y pan de higo. Es que como fig Newtons, ¿verdad? Que poniendo como fig Newtons. Pero no hizo sentido a muchos de ellos, pero sanó a Ezequías. Hermanos, ¿cuándo vamos a aprender a primero orar al Señor, pedir a Dios? No estoy diciendo que los médicos no tienen sabiduría, habilidad, pero estoy diciendo que primero Dios. Necesitamos hablar con el Señor.
Y muchas veces Él quiere hacer algo grande en nuestras vidas. Pero ustedes saben que llegó el orgullo. Y esta vez llegaron de Babilonia para felicitarle en su sanación. Y interesante, en lugar de ir a Isaías y orar, él invitándolos a ver todo. Y versículo 3 en 39, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, y es palabra de juicio contra él. Y dijo que van a estar esclavos por 70 años y todo esto, y sus hijos van a ser eunucos. Y increíble, él dice que gloria a Dios, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Increíble, no pensando en sus hijos, sus nietos, no pensando en lo que el futuro todavía está pensando, es egocéntrico. ¿Cómo es posible hacer todo bien en la decisión acerca de Sanacarib, en la decisión acerca de la sanación y tomar una decisión tan mala? Cuidado, hermanos, necesitamos orar, necesitamos buscar al Señor y no gloriarnos en nosotros, nuestra habilidad, entendimiento, sino confiar en el Señor, humillarnos. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor. Pedimos por el Espíritu Santo a mover en nuestros corazones. Gracias por el servicio en inglés y pedimos por más del Espíritu Santo aquí en este lugar. Y aún más que podamos recibir de ti, de la obra del Espíritu Santo. Enséñanos mucho de tu voluntad. Ayúdanos a entender que de este mensaje de capítulo 40 pedimos por grande bendición y cambios en nuestras vidas para glorificarte. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En Isaías capítulo 40 vamos a ver primero la palabra voz o voces y luego vamos a ver algo de la visión. Necesitamos tener una visión de Dios, es lo que dice aquí en capítulo 40. Y luego con una visión correcta de Dios vamos a ver la victoria, Dios obrando en nosotros a pesar de nuestras debilidades, a pesar de falta de recursos, etc., la provisión y la bendición de Dios en nuestras vidas. Primero, hermanos, voy a comenzar con el versículo 1. Y mi Biblia dice, Jehová consuela a Sión. Ustedes saben que Sinaí es el monte de la ley, el primer pacto, el antiguo pacto, primer pacto que cortó Dios con Moisés. No estoy hablando de la bendición. La bendición llegó a Abraham y un pacto con Abraham y el pacto de la circuncisión y todo esto. Pero este es con Israel, el pacto. Y dio Dios los 10 mandamientos y la ley ceremonial, varias cosas. Pero para enseñarlos y decir aquí son los mandamientos y necesitamos guardar los mandamientos para recibir la bendición. Pero aquí dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Quién está hablando? Vuestro Dios. Nuestro Dios está hablando. Consolaos. Consolaos, pueblo mío. Doy gracias a Dios que el Señor quiere darnos consuelo. Quiere consolarnos. Y necesitamos consolación. El Espíritu Santo, su nombre es consolador. Es uno que va a dar consuelo a nosotros en
los momentos difíciles. Pero aquí es la voz de la consolación. Y hermanos, dice versículo 2, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido y su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El Señor quiere consolarnos. ¿Y por qué? Porque hemos pecado. Y el pecado trae a nosotros dificultades, juicios de parte de Dios. Necesitamos aprender a obedecer al Señor. Y Él quiere hablarnos, pero hermanos, no podemos vivir la vida cristiana sin experimentar la consolación del Espíritu Santo. Primero es la convicción. Es que yo estaba escuchando el David Jeremiah, que estaba predicando. Se cumplió 85 años. Yo estaba pensando en la unción de Caleb. 85. Pero tristemente él no tiene la fuerza de una persona con 45. Estoy orando y ojalá que ustedes puedan orar conmigo, que el pastor pueda tener fuerza como yo tenía cuando yo tenía 45. Amén. Ya voy a cumplir pronto 73. Entonces en 12 años yo quiero servir al Señor con poder y fuerza y bendecir a otras personas y continuar ministrando con poder del Espíritu Santo en mi vida. No estoy diciendo que David Jeremiah no está ministrando bien, sí, tiene el poder de Dios, pero sí ha tenido problemas con su salud. Pero gloria a Dios, llegó a 85 y todavía está predicando y ministrando con poder. Pero cuando habla del pecado, donde dice aquí, no en la mente, hablar al corazón de Jerusalén. Muchas veces en la mente nosotros tratamos de justificar, pero en el corazón normalmente sabemos que hay problemas, cosas que pasan en el corazón. Es el Señor hablándonos y nos ha dado el Espíritu Santo para dar convicción a nosotros. David Jeremiah dijo que lo que ocupamos es el consuelo de Dios, pero muchos quieren el consuelo de Dios sin la convicción del Espíritu Santo, pero no es posible. Si vamos a tener el consuelo, la consolación de Dios en nuestras vidas, primero necesitamos la convicción del Espíritu Santo. Muchos están viviendo su vida en pecado y pensando que va a recibir bendición de Dios aunque está viviendo en pecado. No es la verdad. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que arrepentirnos. Necesitamos entender que hay cosas que pasan en nuestra vida. Es la disciplina del Señor. Yo pienso que todos pueden decir que sí, he recibido disciplina del Señor. ¿Cuántos de ustedes que pueden decir, ay, tristemente, mucha disciplina del Señor? Y es porque el Señor nos ama. Y Él sabe que el pecado trae la muerte. Pero nosotros pensamos, oh, yo puedo pecar. Nadie va a saber. Y yo puedo vivir bien. Y muchos la actitud, y Dios es misericordioso y no va a disciplinarme o juzgarme. Pero esta es mentira de Satanás. Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Está hablando de 70 años en cautividad. En la profecía de Isaías a Ezequías, van a ir a Babilonia, van a vivir 70 años en esclavitud
y luego regresar y construir nuevamente Jerusalén y construir el templo del Señor. Y tenemos muchos profetas hablando de todo esto. Ageo, Zacarías, varios. Y el problema es el pecado, pero llegó fuerte disciplina. Y ustedes saben la historia. Es que tristemente uno de los hijos o nietos de Ezequías, él perdió, es que no perdió su vida, vivía, pero el rey mató a sus hijos y luego se hizo como un ciego. La última cosa que vio es la muerte de sus hijos. Es fuerte. Muchos piensan que no hay infierno, pero sí el Señor va a juzgar a los pecadores. Necesitamos entender que desobedecer a Dios no es una opción. Resulta en el infierno. ¿Qué dice Pablo? Que la paga del pecado es la muerte. Esta es palabra de Dios, hermanos. Es que el pecado tiene paga. Tenemos que pagar. Pero gracias a Dios, creer en Jesucristo, arrepentirnos y recibir a Cristo Jesús, creer en Él, significa un cambio en nuestra vida. Y gracias a Dios, en esta manera, Cristo Jesús va a pagar por nuestros pecados. Él murió para limpiarnos de toda maldad. Entonces ellos sufrieron disciplina, cautividad, la destrucción de su país y todo, la destrucción del templo, perdieron utensilios, todo esto, mucho de oro y plata, su poder, todo, perdieron todo esto. Pero gracias a Dios que moviendo, está animando, Isaías está animándolos a regresar y construir nuevamente. Pero el nuevo templo no es nada más de Zorobabel, está mirando más allá y mirando a Jesucristo. Y a Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Es el templo. Es que dice Cristo Jesús dijo destruir a este templo y en 3 días voy a resucitar este templo. Estaba hablando del templo de Él, su cuerpo. Entonces necesitamos ver, consolados es el ministerio del Espíritu Santo. Otro ministerio del Espíritu Santo es convencernos de nuestros pecados. Y arrepentirnos y no vivir en pecado significa camino de bendición. El Señor quiere consolarnos. Pero gracias a Dios, consolaos, da voces. Dice vuestro Dios. ¿Quién está hablando? Es nuestro Dios. Y está diciendo que yo tengo plan para limpiarnos y salvarnos de nuestros pecados. Y gracias a Dios que Él dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Cristo Jesús se fue a la cruz, murió para limpiarnos de toda maldad. Hay cosas que han pasado en nuestras vidas y necesitamos la bendición, necesitamos la consolación. Y gracias a Dios es el deseo de Dios. Consolaos, pueblo mío. Él quiere bendecirnos. Noten el versículo 3. Vos que clamen el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Vos que clamen el desierto, ¿quién es este? Ustedes saben que es Juan el Bautista.
Este pasaje está citado acerca en los evangelios acerca de una persona, un profeta, y su nombre es Juan. Y llegó a ser el bautista porque su trabajo es bautizar. Entraron en el río y él bautizándolos y levantándolos y confesando. Es bautismo de arrepentimiento. Pero dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, a toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Hermanos, esta es palabra, es voz de confianza. Debemos aprender a confiar en la palabra de Dios. Si queremos consolación, tenemos que confiar en la palabra de Dios. Y hermanos, aquí está hablando de quitar montañas y preparar un camino. ¿Y por qué necesitamos un camino preparado? Es que hay montes, hay dificultades, cosas que pasan, muchas dificultades. Y es el desierto. No queremos tener un accidente y estar a un lado de la carretera y sin recursos, etc. Y entonces es el amor de Dios proveyendo por nosotros, preparando el camino. Y utilizó a Juan el Bautista para predicar y para ministrar. Y es interesante, no hizo ni un milagro, o no tenemos un récord de él haciendo ni un milagro, pero gracias a Dios mucha gente se fueron al desierto para escuchar a él predicar, y muchos se bautizaron hasta que se bautizó a Jesucristo. ¿Y qué pasó? Wow, la gloria de Dios. Una voz del cielo, el Espíritu Santo bajando sobre a Jesucristo como paloma. Es una enseñanza para nosotros, un cielo abierto. Wow, esto ocurrió cuando él se fue y el bautista bautizándolo. Vos que clamen en el desierto, preparad camino a Jehová. Y gracias a Dios el Señor obrando. Vivimos en el desierto. No tenemos que, la realidad es que necesito subir, tomar más pasos, ¿verdad? Subir la escalera para llegar aquí, que en toda la ciudad es que como llano, ¿verdad? Que es increíble el nivel. Y este es voz de Dios. Este es lo que el Señor está diciendo. Y necesitamos aprender a creer en su palabra. Voz que decía, versículo 6. Entonces, mi punto es, hay voces, pero la voz que importa es la voz de Dios. Y es voz de consolación, pero viene por medio del movimiento, haciendo cambios, tremendos cambios para preparar el camino del Señor. Y nosotros necesitamos tiempo para entender la palabra, para recibir la palabra. Dice aquí, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Necesitamos tener tiempo con el Señor. Yo estaba leyendo ayer y me pegó fuertemente un pasaje. Ayer yo tuve mucho trabajo. Gracias a Dios, mi esposa se fue conmigo. Fuimos para recoger a los hermanos. Y celebrando en un sentido que llegamos el 13 de febrero, hace 45 años, el viernes,
nosotros celebrando 45 años aquí en Hotville, en el valle. Y fuimos. Yo pensaba que, wow, este es correcto. Fuimos para recoger misioneros y trabajar en la obra misionera, porque es la historia de nuestra vida. Yo hice la propuesta a ella pidiendo su mano en matrimonio en Jamaica, en un viaje misionero. Sí. Yo estaba predicando, ella estaba cantando con un grupo, nosotros ministrando y yo pidiendo. Y gloria a Dios, ella dijo que sí. Pero es otra cosa. Cuando hermano Crittenden llamó a nuestra casa, en aquel tiempo no había teléfonos celulares. Algunos de ustedes no han vivido en un tiempo sin teléfonos celulares, pero sí, en aquel tiempo no tuvimos nada, nada más un teléfono. Y entonces si yo estuve presente, yo contestando y hablando con David, y él dice que está interesado en ir a California. Pues pienso que no. Y él dijo, pero hay muchos hispanos aquí en el valle. Oh, sí, dígame, dígame. Y contestó, él llamando a mi esposa, y ella dijo, él preguntando, ¿está interesada en ir a California? Ella dijo que no, no, no. Y llamando varias veces, y él siempre, él pidiendo, y ella dice que no, no. Pero gracias a Dios que vino y todavía está conmigo. Y en agosto vamos a celebrar 50 años en el matrimonio. Pero gracias a Dios, hermanos, es posible escuchar la voz de Dios. La realidad es que yo pensaba que el Señor estaba llamándome a Frostproof en Florida. Pero ustedes saben la historia, votaron 2 veces. Una iglesia rechazándome 2 veces, 2 votos. No nada más una votación, 2. Y la primera vez yo recibí más que 200 personas votando, sí, queremos a él como nuestro pastor. Pero había 22, 23 que votaron en contra. Y ellos, el requisito es 90% para llamarme como pastor. Y yo recibí 89 puntos, por ciento, 89. He relatado la historia otra vez. Me preguntaron, es que queremos tener otro voto y vamos a votar en otros domingos. Y está bien, está bien, claro que sí, para ver si es la voluntad o no. Y esta vez 300 personas votaron a favor de mí, pero 33 votaron en contra. 89. ¡Woo! Pienso que el Señor estaba, no, Florida, California. Y estamos aquí, hemos estado aquí y no hemos salido porque el Señor no ha hablado, siempre está bendiciéndonos. Y estamos aquí, ustedes parte de la victoria, ¿verdad? Lo que hemos visto. Pero sí, gloria a Dios por Él y su habilidad a trabajar en nuestras vidas. Aquí nada más 41 personas votaron a favor de mí, pero 0 en contra. Y ellos tenían una deuda. No podían pagar ni comprar los boletos para traernos para que yo podía predicar. No tenían dinero. Pero en medio del tiempo, una persona que no fue miembro de la iglesia donó, pienso que $3,000 o $5,000 a la iglesia, un regalo de Navidad. Y ellos compraron boletos y nosotros vinimos en enero. Y es interesante que casi no podían comprar los boletos, no tenían dinero.
Y me acuerdo como un pastor, yo estaba diciendo, queremos recibir una ofrenda para bendecir a los misioneros. Y yo quiero que nosotros, que podamos dar $5,000. Y no había una congregación grande y ellos dijeron, ay, ¿estás loco? ¿Has perdido la mente? ¿Qué está pasando? 5,000. Y es increíble, alcanzamos la meta y dimos más que 5,000. ¿Y qué pasó? Después de dar esta cantidad de dinero, mostrar una actitud de bendecir a otras personas y la obra misionera, una persona donó todo el dinero para pagar la deuda de la congregación. Y en lugar de deuda, ya tuvimos dinero para empezar y trabajar. Y empezamos construyendo, trabajando en Mexicali y su valle. Y todavía está trabajando con nosotros este grupo de Tennessee. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Necesitamos escuchar, aprender a escuchar la voz de Dios, rechazar lo que es de Satanás y recibir lo que es de Dios. Y tenemos que obedecer. Y siempre vamos a ver victoria en el nombre de Cristo Jesús. No estoy hablando de victoria en el sentido de mucho dinero y cosas de lujo, etc. Pero estoy hablando de obediencia, mucha obediencia al Señor y mucha bendición a los pobres, a los necesitados, a las iglesias que tienen mucha necesidad. Antes de construir el nuevo edificio, nosotros habíamos trabajado aquí ampliando el templo porque gracias a Dios llegaron más personas, pero es que todo estaba cambiando. En un tiempo tuvimos 2 servicios en inglés y nada más un servicio en español. Y en el pasado la iglesia en inglés mucho más grande que en español y ahora es igual o la realidad es más personas en español. Y el Señor cambiando todo. Y hermanos, en obediencia al Señor, voy a dedicar más tiempo a la obra hispana. Y pienso que el Señor está llamándonos. Y yo sé que yo tengo 72, pero estoy orando por la unción de Caleb y fuerza para continuar ministrando y trabajando y predicando y orando y creyendo en Él. Y ustedes ayudándome. Pero hermanos, necesitamos entender el significado de la palabra que dice y obedecer a la palabra de Dios y manifestar, ver la gloria de Dios y hablar de Él. No es mensaje de Pastor Ricardo, es mensaje de la obra de Dios y la visión que Él me dio y ha dado a muchos de ustedes. Dice, está hablando otra vez, es que versículo 3, vos que claman en el desierto, en versículo 6, vos que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Oh, hermanos, necesitamos entender que la carne, lo que es de nosotros, de la carne, no tiene valor, no puede hacer cosas. Necesitamos la palabra de Dios. Y da voces. ¿Qué tenemos que decir? Tenemos que predicar a Jesucristo. Tenemos que predicar a Dios. Y entonces, ¿qué debemos? Es que voz de consolación, pero voz de confianza en la palabra de Dios.
en el amor de Dios, amándonos, enviando a su Hijo Jesucristo para morir. Y el versículo 9 dice, después de decir, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Hermanos, la voz necesitamos proclamar a quién? A Dios. Una visión de Dios, el poder de Dios. Ved aquí al Dios vuestro. Primero es la palabra no temas. Y hermanos, acuérdense del contexto. Es salir de Babilonia de cautividad y regresar a Jerusalén y construir el nuevo templo y la ciudad. No tenían dinero, no tenían recursos. Los que quedaron en Jerusalén eran pobres, personas no con capacidad ni talento, etc. Ellos, muchos no habían ni visto Jerusalén, y el Señor está llamándolos a regresar y continuar con la visión de un redentor, de un salvador, de que Él iba a enviar a su Hijo y salvar a su pueblo, enviar el Mesías. Hermanos, muchas veces nosotros siempre queremos todo rápido en el momento, pero cosas que tienen valor toman tiempo. 70 años de juicio, pero el Señor estaba animándolos a regresar y construir. Pero también estaba diciendo que por medio de Juan el Bautista, que Él va a tocar el mundo, cambiar el mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Construir el templo, construir a Jerusalén, parece que una tarea imposible. Pero no depende de nosotros, depende de Dios. Versículo 9, otra vez. Súbete sobre un monte alto, anunciador de Sión. Es que en Monte Albán algunos de ustedes han ido y es posible como y puede escuchar en todos los lugares. Es como increíble. Y un voz, wow, y personas hablando y pueden escuchar de lejos. Es impresionante que puede hacer, y en el templo que ellos tenían es posible escuchar con claridad. Y el Señor está diciendo a nosotros, enseñándonos que Él necesitamos publicar, necesitamos proclamar. Y el problema es muchos de nosotros callados. No queremos proclamar, no queremos predicar, no queremos anunciar, no queremos hablar de Jesucristo. No debemos mirar a nosotros ni hasta Juan el Bautista, pero por supuesto que no debemos mirar a Pastor Ricardo, porque no depende de mí, depende de Dios. Y no está mirando a los ministros, pero gracias a Dios por Isaías, gracias a Dios por Juan el Bautista, gracias por los que predican y ministran la palabra de Dios, pero está diciendo que más allá de los ministros necesitamos ver a nuestro Dios, ver aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. El Señor. Y es el Señor Jesucristo, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará,
pastoreará suavemente a las recién paridas. Gloria a Dios como pastor. Salmo 23, es increíble. Salmo 22 es el salmo del Cristo Jesús sufriendo por nosotros, muriendo. Tenemos esta palabra de ¿por qué me has abandonado? Y es una descripción de la crucifixión. Y en 23 es el Señor es mi pastor, nada me faltará, pastoreándonos. Y en Salmo 24 es el Rey de Gloria. Es el pastor que ahora es el Rey de Gloria. Y en la primera venida, sufriendo por nosotros, todo el tiempo nuestro pastor, y pronto va a regresar y ser el Rey de Gloria. Pero ahora todavía es Rey de Gloria, pero en nuestros corazones. ¿Has recibido a Cristo Jesús? Cristo está en su corazón. ¿Usted creyendo en Él? Oh, hermanos, necesitamos creer en Cristo. Necesitamos aprender a escuchar su voz. Es la palabra. Es que la gloria del hombre como la carne, es que hay gloria. Por ejemplo, las torres en Nueva York tenían una gloria tan grande, tan alta, y ustedes saben que en 2000, pienso que 2001, ¿verdad? Que llegaron aviones y estas torres se cayeron. Desastre y muchas personas murieron. Cosas que nosotros hemos construido, destruidos. El jueves pienso que yo hablé de una persona que yo estoy ministrando, tratando de ayudarlo en cosas espirituales. Y me habló y me dijo que yo estaba bien con mi salud y el doctor dijo que yo tengo cáncer y me dijo que vamos a operar, vamos a quitar su nariz. Y en esta manera, y cuando viene la sanación de su cuerpo de cáncer, vamos a poner su nariz para que usted tenga nariz. Y me dijo que ellos programaron la operación y entró y quitaron su nariz. Y estaba aquí sin nariz, tenía algo de plástico aquí. Y una semana pensaba que yo ando bien. Y luego en casi una semana quitaron su nariz. Y en otro día, pienso que no el Dios que sigue, pero 2 días, en la operación encontraron algo más en su ojo y tenía cáncer. Y quitaron su ojo. Y está diciendo que, pastor, 2 semanas antes yo estaba pensando, yo ando bien, todo bien, nada más tengo un poquito de dolor. Y quitaron mi nariz y otro día, 2 días, quitaron mi ojo. Y en la operación encontraron algo más, un tumor en mi cerebro. Y dice que voy a morir. Y es un hermano de un amigo mío. Y estoy tratando de hablar de Dios y ministrar a él. Ore por él, se llama Wayne, su nombre es Wayne. Ore que él pueda recibir a Cristo Jesús. Estoy orando por él, porque él dice que, pastor, me dice que voy a morir pronto. Pero el Señor tiene la última palabra. Y nosotros sabemos que Él puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Si es la voluntad de Él. Pero estas personas quieren escuchar voz. Pero la voz que necesitamos escuchar es la voz de Dios. ¿Qué dice Dios? Y muchas veces en la vida hay cosas que parecen que son imposibles, pero aquí es la voz de Isaías animándonos a creer en Él y
y tener una visión de Él. En mi Biblia dice, versículo 12 y adelante, dice, el incomparable Dios de Israel. Tenían una tarea casi imposible, pero con Dios nada es imposible. Y Isaías está animándolos. Y también ustedes saben que este es mensaje en la profecía. Muchas veces hay muchos cumplimientos. Y el primer cumplimiento es que Israel regresó, o Judá y algunas tribus regresaron y establecieron Jerusalén y construyeron el templo de Zorobabel. Y luego, voz que clama en el desierto es Juan el Bautista. Y llegó a Jesucristo. Y por medio de él, todos nosotros que estamos aquí porque hemos escuchado de Jesucristo. Amamos a Jesucristo, estamos siguiendo a Jesucristo. Y si él dice una cosa, debemos obedecer. Porque esa es la única manera, obediencia a él. Haciendo lo que él dice. Si él dice que poner un pan de higo o un fig Newton, ¿verdad? Una barra de higo sobre lo que él donde estaba sufriendo. Eso es lo que yo quiero decir a Wayne. Hey Wayne, parece que los médicos no están ayudándole, están quitando su nariz, su ojo. Probablemente mejor escuchar, orar al Señor. Pero tristemente muchas veces nosotros haciendo cosas sin orar, sin pensar en el Señor. Pero yo pienso que el Señor va a tocar a Wayne porque es mucha humildad en su corazón. Debemos tener confianza en la voz de Dios. Su palabra permanece para siempre. Las flores. Hemos visto, porque mucha lluvia en el desierto, las flores son impresionantes. Es la gloria de Dios. Pero esta gloria no es para un rato, no es para mucho tiempo, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En el primer mensaje de Cristo Jesús, el Sermón del Monte, Él habló de construir su casa sobre la roca o sobre la arena. Y construyendo sobre la arena, ¿qué va a pasar? Es que la tormenta va a venir y la casa va a caer. Pero una casa construida sobre la roca va a permanecer para siempre, porque está construida sobre la roca que es Cristo Jesús. No tenemos mucho tiempo, yo quiero hablar de la victoria. Y vamos a ver, es que si no ha escuchado nada, por favor escuche. Estoy diciendo que necesitamos poner nuestros ojos en Cristo Jesús y construir nuestra casa sobre la roca de Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, es nuestro Dios y su palabra y el Espíritu Santo. Todo está conectado. Tenemos consolación del Espíritu Santo, tenemos la muerte de Cristo para perdonar y tenemos un Padre que nos ama, que es nuestro pastor, quiere abrazarnos y cuidarnos y llevarnos a su casa. Todo es de Dios. Pero hermanos, noten las cosas pequeñas. En versículo 6 al 8 dice la hierba, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Puede ser tan débil como la hierba. Pero hermanos, nosotros recibiendo la palabra de Dios hay poder. Dice
La hierba se seca, pero dice, la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. También en el versículo 11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Es el amor del pastor, nos ama, pero noten que nosotros estamos identificados como corderos. Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado, en debilidad como Cordero, pero en Apocalipsis podemos ver a Él como guerrero, el Cordero ganando por derramar su sangre, pero nosotros somos como ovejas. Las ovejas son animales que no tienen defensas. Es que ellos no tienen una manera de defenderse. Y tienen muchos enemigos y ocupan un pastor. Y gracias a Dios tenemos un pastor. Y su nombre es Jesucristo. Identificando, yo soy el pan de la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino. Pero Él dice que yo soy el buen pastor. Él quiere pastorear. Él quiere abrazarnos. Él quiere. Es que yo amo a los animales. He visto corderos y yo quiero. Y yo, ay, qué precioso. Y yo amo. Y yo no soy pastor. Me acuerdo la primera vez que encontré ovejas. Yo fui y con mi voz, hey, Jesse. Y es increíble. Las ovejas, yo pensaba que iban a venir. Y, oh, nice, nice, nice. Oh, excelente oveja, oveja. Corrieron. Tenían miedo de mí. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es? Y él dijo, hey, y él como el pastor, hey, y ellos vinieron y confianza y luego, wow, y ellos otra vez corrieron. Y tenía una granja y dice, hey, salga de aquí y voy a poner y encerraron y yo podía ver y todavía ellos estaban mirando a mí. Y tenía mucho miedo. Y yo, ay, de mí. Pero yo aprendí una lección. La palabra dice que no van a escuchar a otro pastor. Ellos reconocen la voz. Ellos conocen la voz de su pastor. Esta es la razón que podían tener muchos rebaños en el mismo lugar y podían escuchar la voz y detectar la voz del pastor que estaba cuidando. Nosotros tenemos un buen pastor que nos ama, que quiere bendecirnos, amarnos. ¿Y por qué no queremos escuchar su voz? Yo puedo entender no escuchar mi voz. Pueden pensar que es un ser humano que quiere comerme. Y no sé el pastor dando a vender y comer a sus corderos. Pero sí, yo sé que es trabajo, pero increíble. No querían nada conmigo. Pero el Jesse, el pastor, había dado la comida, amado a ellos, cuidado siempre a ellos. Y es interesante este Jesse, yo testificando de Jesucristo y este buen pastor recibió el buen pastor como su Señor y Salvador. Y yo moví a Hopeville a pastorear aquí y él llegó a ser miembro y luego diácono. Y es porque yo fui para ver a sus ovejas. Y yo aprendiendo una lección y explicando la palabra de la historia del pastor con él. Y tocó su corazón. Y el pastor recibió el gran pastor, el buen pastor, que es Cristo Jesús.
Pero nosotros débil como hierba, débil como las ovejas. Versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Gota de agua, este no es nada tan pequeña. Es que con gota es que no tiene poder, fuerza, excepto que en la historia de Lázaro, hey, envía a Lázaro, a mi hermano, que pueda traerme una gota de agua para calmar mi lengua, para bendecir. Estaba pidiendo en el infierno nada más una gota de agua. Pero normalmente es nada más una gota. Y nosotros limpiando y no tiene significado tan débil como gota. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimados. Si estamos pesando algo que es 25 kilogramos, una maleta, normalmente no estamos, discúlpeme, hay un polvo y muchos, qué ridículo. Polvo no va a cambiar, es 25 kilogramos y si es 26 polvo no va a cambiar nada. Es insignificante. Y nosotros describido como polvo, como gota de agua, como cordero, como hierba. También versículo 22 me gusta mucho. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Otra palabra es chapulines. Langostas fueron los animalitos. Nosotros en Oaxaca, donde ellos me presentaron esta guayabera en Mitla, nosotros comimos platos con chapulín. Es normal. Usted sabe, Reina estuvo en muchos platos, ¿verdad? Sopa de chapulín, etcétera, etcétera. Dice, débil como los chapulines. Y el último he hablado mucho, 41:14, como gusanos. Y Cristo Jesús en 22, Salmo 22, dice que yo soy gusano y no hombre. Porque en la crucifixión no tenía una manera de defenderse. Era como un gusano. Yo he usado gusanos para pescar. Y es interesante, yo siempre ganando y poniendo y pescando. No tienen defensa. Y cordero no tiene defensa. Nosotros como gusanos. ¿Qué estoy diciendo? Es que el poder no viene de nosotros. Viene de Jesucristo. Viene de la palabra de Dios que permanece para siempre. Y nuestro incomparable Dios que puede hacer cambios. Que nada más un ángel mató a 185,000 personas. Un ángel. Él puede hacer cualquier cosa. Pero hermanos, es nuestra victoria. Ustedes saben, pero voy a leer. Dice versículo 28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen,
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, no depende de nosotros. Jóvenes con fuerza, pero no van a fatigar. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. El poder depende de Dios y Él dándonos la victoria. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a escuchar la voz de ti. Ayúdanos a entender que la victoria no viene por medio de nuestro poder y sabiduría, pero viene de nuestra habilidad a escuchar la voz y hacer. Y hay veces que no tenemos que hacer nada, nada más orar o cantar o realmente no hacer nada de pie y ver o cantar como un coro y recibiendo la victoria. Y el poder de nuestro Dios a darnos la victoria y proveer. Y gracias, ayúdanos a aprender a escuchar la voz y entrar en la victoria que tenemos, que Cristo Jesús es nuestra victoria. Y somos más que vencedores por medio de Él. Gracias, Señor. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.